un poco porque hoy vamos a hacer de nuevo 2 clases, ¿ya? Y la otra semana el examen. Entonces, avanzamos rápido para acabar temprano. Ya. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es la conjuntivitis. Es un tema muy frecuente, o sea, es un tema que van a ver ustedes constantemente cuando estén en la práctica privada, la práctica como médicos de familia, médicos generales, por ejemplo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan diferenciar por lo menos entre una conjuntivitis bacteriana, una conjuntivitis tipo viral, una conjuntivitis tipo atópica, ¿no? Específicamente esos tres por lo menos, para que después no le estén dando pues, a un paciente que tiene algo viral, le estén dando antibióticos, ¿no? Le están dando clindamicina, porque después eso genera problemas en nosotros. Entonces, van a ser de 3 tipos, o bueno, los 3 tipos principales, ¿no? La bacteriana, la vírica y la alérgica. ¿Cuál creen ustedes que es la más frecuente? Bacteriana. Ahora lo vamos a ver. Entonces, este de acá es el cuadro que ustedes tienen que memorizar, que tienen que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque acá en este cuadro tú vas a poder ver qué tipo de conjuntivitis tiene cada tipo de presentación clínica, ¿no? Por decir cuánto de hiperemia hay en cada tipo de conjuntivitis, ¿no? Qué tipo de secreción hay en cada tipo de conjuntivitis, si hay edema o no hay edema, ¿no? En algunos casos, si hay una reacción conjuntival, ¿no? Si aparece en la conjuntiva papilas, folículos, si hay algún tipo de membrana, ¿no? Sobre el prótico, sobre la unidad de un cultivo, si se viene acompañado de odinofagia o fiebre, ya si hay edema palpebral también en este grado, ¿no? Si hay una afectación en la córnea, o si hay algún tipo de adenopatía. ¿Ya? Entonces, la conjuntivitis aguda es habitualmente un proceso benigno, autolimitado y cuyo tratamiento es fácil, ¿no? O sea, cualquier persona puede tratar una conjuntivitis. ¿Qué es lo que pasa normalmente? ¿Cómo se presenta normalmente el caso? Es que un paciente amanece de pronto al día siguiente y está con uno de los ojos pegados, ¿no? Con legañas, no lo puede abrir, no lo abre la puerta a veces. La conjuntivitis bacteriana, ¿cuál es el principal? El Staphylococcus aureus, ¿no? Si fuera agente patógeno. También puede estar producida por el coco, el hemophilus, ¿no? La Mozzarella catararis. Y el virus es el más frecuente, ¿no? En adultos sobre todo. La conjuntivitis bacteriana hiperaguda, ¿no? Puede ser por la Neisseria species o particularmente por la Neisseria gonorrhea. Y la vírica típicamente por la adenovirus, ¿no? Que es la principal. ¿Listo? Y entre ellas los pseudocitos. Las bacterianas tienen una característica muy común que siempre van a afectar al inicio siempre un ojo, aunque también puede ser afectación bilateral, pero normalmente las bacterianas van a ser más prevalente un solo ojo. Es muy contagiosa, puede haber secreción purulenta, blanca, amarillenta, verdosa, no frecuente en los hongos del ojo, ¿no? Que puede estar afectada en el canto interno, el canto externo. Las víricas, por otro lado, pueden ser parte de prólogos de cuadros virales, ¿no? Por decir, ahora último que ha habido esta pandemia del COVID, ha habido muchos pacientes que han debutado con un tipo de conjuntivitis, ¿no? Incluso mi papá, yo no me había dado cuenta y tenía un tipo de una conjuntivitis y luego le sacamos la prueba y tenía COVID. Entonces, más o menos para que vean cuál es el cuadro clínico de un paciente con conjuntivitis viral, ¿no? No solamente se presenta el tema viral en el ojo, sino que también puede tener un cuadro pródromo, ¿no? Puede tener adenopatía, fiebre, faringitis, ¿no? Una ira. O puede que el ojo sea la única manifestación, ¿no? Como en algunos casos iniciales del COVID también se presentaban. Esto tiene un cuadro muy característico. Normalmente el paciente llega primero con un ojo rojo o presentó un ojo rojo hoy por despertarse, al día siguiente o en 48 horas el otro ojo también está infectado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema vírico, porque es muy fácil contagiarse. En cambio el bacteriano es un poco más difícil, ¿no? Por las bacterias que se tienen que entrar y todo, pero el vírico es muy rápido, por COVID
contagiar muy rápido. Aunque también conjuntivitis laterales incluye diagnóstico de conjuntivitis vírica, ¿no? Es muy contagiosa. Pero su secreción es diferente, ¿no? Es acuosa, mucosa habitualmente, ¿no? No es como la bacteriana, que es mucho más con secreciones y todo, ¿no? Entonces, en cuanto a la conjuntivitis, normalmente se resuelven solas, la mayoría, ¿no? Pero siempre hay que darle a un antihistamínico, ¿no? Porque el paciente va a estar con el dolor, con el ojo rojo, ¿no? Se le recomienda a veces hacerse un lavado de los ojos, ¿no? Con suero fisiológico para sacar más que todas las secreciones, lo que le puede estar molestando, ¿no? En caso de la bacteriana, un tratamiento con antibióticos tópicos, ¿no? ¿Qué antibióticos tópicos conocen en oftalmología, por ejemplo, que han visto ahora? ¿Cuál? Sí, bromoxifloxacina. Son los más usados, ¿no? Trovamicina, ¿no? En los niños. Eso, por ejemplo, ustedes tienen que saber, porque normalmente, o sea, vemos que vienen pacientes de las costas y le están dando gentamicina, ¿no? A un paciente. Y lo peor de todo que es un tema viral, ¿no? Entonces, para que más o menos vean. Pues en caso de usar antibióticos, usar los que tengan efectividad frente a gran positivo, porque ¿cuáles están comprometidos? El estreptococo, ¿no? Y gran negativo. Acá están todos los antibióticos que normalmente se usan en oftalmología. En los niños normalmente, ¿qué le damos? La trovamicina, ¿no? En los adultos ya ciprofloxacina, rifloxacina. Porque hay que tener cuidado en estos de acá, en estos tres, que pueden generar una afectación corneal. O sea, son antibióticos que si bien es cierto cumplen su función, pero también hospitalizan la córnea. Entonces, cuando tú le das a un paciente que no es una conjuntivitis bacteriana y es viral, le das gentamicina, puede meterte en problemas, ¿no? Porque si de repente este pata tiene la córnea debilitada por un problema externo y puede hacer una afectación corneal, pues una laceración, una quemadura, ¿no? Esa es la forma de aplicar, por lo menos a una distancia del ojo. Entonces, ¿cuál es lo que más se tiene que llevar de todo esto? Este cuadro, ¿no? Saber cómo identificar, por ejemplo, una conjuntivitis bacteriana, ¿no? Porque en el examen, o sea, no te voy a poner, a ver, dime cuál tiene secreción mucopurulenta, ¿no? No, vamos a poner un caso clínico y en el caso clínico van a venir, ¿no? Para que más o menos luego cuando te venga un paciente sepas cómo diagnosticar. Para decir así, la conjuntivitis bacteriana, ¿cuánto tiempo de evolución tiene más o menos? Por ejemplo, eso no está en la diapositiva, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo de evolución tiene aproximadamente la conjuntivitis bacteriana? ¿Y la viral? La viral normalmente tiene un tiempo de evolución de 24 a 48 horas. O sea, una vez que el paciente ha sido infectado del virus, normalmente se presenta al día siguiente, ¿no? En cambio, la bacteriana tiene de 3 a 5 días más o menos. ¿Cuándo se presenta, por ejemplo, una conjuntivitis alérgica? Frente a la gente. ¿Ah? Frente a la gente alérgica. ¿Cuándo se dice ver, hablando de otra cosa, ¿cuándo se dice ver que un paciente es tópico? Porque es importante que tú le preguntes al paciente si es tópico o no es tópico cuando haces la historia clínica. Cuando seas interno, cuando seas residente de cualquier especialidad. ¿Por qué importa que tú le preguntes al paciente si es tópico o no es tópico? Porque normalmente un paciente que tiene bastantes alergias, ¿normalmente qué es? Normalmente un paciente, a ver, un paciente que tiene alergias, normalmente en la mayoría de casos es un paciente que tiene un tipo de asma, ¿no? Los pacientes asmáticos son pacientes que son bien atópicos, ¿entiendes? O sea,
¿cómo te puede venir entonces un cuadro clínico de este paciente? Paciente con antecedentes de asma, ¿no? De soplo recurrente, ¿no? Que viene a la consulta porque presenta una conjuntivitis, ¿no? Ojo rojo, con secreción, tipo lagrimeo, ¿no? Con edema papilar dos cruces, presenta al examen se le encuentra conjuntiva con papilas, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Más o menos para que veas cómo es. ¿Me entiendes? ¿Listo? Entonces, ¿cómo tú diferenciarías así en tu posta entre una vírica de una bacteriana, por ejemplo? La secreción. Por la secreción 1, ¿qué más? Por los días. Por el tiempo de evolución, ¿qué más? Hace ratito hablé Se puede ver de un tema bien característico. El grado de contagio, sí, es más rápido. Claro, o sea, esas Si son, lo pasas ajá, como- ajá. O sea, son cosas que, o sea, si tú te das cuenta son cosas muy básicas, ¿no? O sea, no es muy difícil, ¿no? O sea, simplemente tú ves a una persona, le dices, te haces una buena historia clínica, ya tienes una idea de qué tipo de conjuntivitis puede ser, ¿no? Porque, o sea, como te digo, esto es el pan de cada día, o sea, al día de la consulta nos llegan por lo menos unas 5 conjuntivitis, ¿no? Y en interconsultas de emergencia, ¿me entiendes? Entonces, o sea, más o menos, ¿esto será una emergencia en primer lugar? No, pues no. No es una emergencia, pero sin embargo los médicos de emergencia, cirugía, los médicos de hospitalización nos mandan interconsultas para identificar qué tipo de conjuntivitis es. ¿No? Y lo más gracioso es que nos mandan pacientes de trauma shock, ¿no? Pero bueno. Entonces, más o menos para que ustedes cuando le vengan a la consulta a un paciente y vean que tiene un ojo rojo, ¿qué es la principal causa de ojo rojo? La principal causa de ojo rojo es la conjuntivitis, ¿no? Ya de ahí ya le pones cuál tipo de conjuntivitis es. Entonces, ¿preguntas de esto? Doctor, disculpe, no entendí muy bien a qué se refería usted con un paciente todo. Es un paciente alérgico. Un paciente que tiene muchas alergias. Por ejemplo, un paciente que tiene, por decir, dermatitis, ¿no? Tiene un tipo de rosácea, un paciente que puede tener alergia a un medicamento, ¿no? Esos pacientes son pacientes que normalmente reaccionan así ante cualquier agente, ¿no? Un cambio de clima, el polvo, y lo ves al paciente que está un poco rojo, ¿no? O, por ejemplo, estás en tu centro de salud y ves que la enfermera con la limpieza que hicieron, todos los ojos se los pusieron rojos, ¿no? O se baña y tú ves que el paciente sale con los ojos rojos de bañarse, ¿no? Es un paciente tópico. O sea, no es normal que tú te bañes, porque yo tenía un amigo que se bañaba así, me decía, oh, mucho cuando salgo de bañarme, salgo con los ojos rojos, ¿no? Yo decía, pero eso no es normal, ¿no? Por el cloro, ¿ves? Y después tenía un tarifo en el brazo. ¿Saben qué es tarifo, no? Claro, los familiares. Eso, por ejemplo, se lo tienen que llevar bien claro. Porque, o sea, de verdad hay gente que manda referencias de catarata y tú lo ves al paciente, es un paciente de 19 años, ¿no? Con una caducidad, le ponen catarata, ¿no? O sea, más o menos, eso es lo que te tienes que llevar a la oftalmología, ¿no? De tu práctica, donde estás rotando, eso, los diagnósticos más frecuentes. Por ejemplo, este tema de conjuntivitis es algo que vas a ver durante toda tu vida, ¿no? Así seas cualquier especialidad. Siempre a un amigo, un familiar, algo, por tú ser médico, te va a preguntar, ¿no? Oye, mi hijo, mi esposa, qué sé yo, tiene el ojo rojo, ¿no? ¿Qué le puede echar, no? Entonces tú le dirás, pues, oye, pero ¿desde cuándo está así, no? Ah, no, recién hasta ayer estaba normal y para el día de hoy amaneció con el ojo rojo, ¿no? Ay, ¿cómo es la secreción? No es ideal hacer interconsulta por llamada, ¿no? Pero más o menos es lo que te viene siempre, ¿no? Porque cuando tú eres médico, o sea, todo tu círculo de amistades del colegio, lo que sea, te preguntan a ti, pues, ¿no? Doctor, Sí. y en ese tipo de casos, cuando ya uno, bueno, como sabe, viene por la clínica, sabe que es viral, de todas formas, al paciente, ¿qué es lo que se le recomienda? ¿Algún antiinflamatorio dar? Claro, por ejemplo, si es un caso viral, como dice acá, o sea, lo ideal es hacerle una limpieza, ¿no? Porque el paciente, o sea, va a sentir una incomodidad, va a sentir una incomodidad, ¿no? Y si tú a un paciente que está con el ojo rojo no le das nada, el paciente dirá, este es un médico malo, pues, ¿no? No me ayuda en nada, ¿no?
Entonces lo que puedes hacer es hacerle la limpieza y mandarle con un lubricante, algo, ¿no? Para que también no tenga, porque cuando tú sabes, o sea, como que te molesta, no es que estés tranquilo. Solamente con un lubricante, ¿no? Un lubricante, porque se va a autolimitar, o sea, al ser un virus se va a autolimitar. Es igual, por ejemplo, el COVID, ¿no? Yo por eso cuando hablo de conjuntivitis, ahora último me doy cuenta bastante cosas del COVID. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuál es el tratamiento del COVID? Ustedes que han vivido próximamente la pandemia, ¿no saben cuál es el tratamiento del COVID? Automático, pero. El único tratamiento demostrado del COVID es paracetamol. No hay otro tratamiento. ¿Por qué? Porque es viral, o sea, no hay otro tratamiento. O sea, los que se han salvado del COVID es porque su sistema reaccionó bien, ¿no? Y los que han muerto es porque desgraciadamente se complicaron por un motivo, ¿no? Entonces, es igual en las conjuntivitis virales, ¿no? Se va a autolimitar, el virus se va a autolimitar, ¿listo? A las 48, 72 horas, pero se va a limitar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evitar que el paciente no tenga esa molestia, ¿no? Que esté tranquilo, explicarle que es muy probable que se pueda contagiar el otro ojo, ¿no? Y que es muy probable que si no se cuida también contagie a los demás familiares que pueda tener, ¿no? Entonces, normalmente esto le pasa a los pequeños, por ejemplo, tienen que decir, ¿sabes qué? O sea, no puede ir al colegio por lo menos estos días, ¿no? Porque va a contagiar a todo el salón, como la sanación. Entonces, En cuanto a lo que es las gotas, ¿cuántas gotas debe ser el tratamiento? mira, o sea, una conjuntivitis bacteriana normalmente se le indica cada 6 horas, ¿no? Las gotas. Cada 6 horas, una gota cada 6 horas por unos 7 días. ¿Gotas de lubricación? En bacteriana sigue un antibiótico, ¿no? Normalmente aquí en Perú pues se usa más. ¿Qué antibiótico? Ciprofloxacino, ¿no? Es el antibiótico más usado. Ahora hay mucha resistencia, porque por ejemplo, como te digo, llegan pacientes que están usando gentamicina, otros medicamentos. ¿Listo? ¿Preguntas entonces más de esto? Para ya cerrar esto. Doctor, entonces, ¿cuál es la más frecuente de las conjuntivitis? La viral. La viral. Segunda, más frecuente, Alérgica. la alérgica. Yo por descarte, lo que sea. Doctor, hay medicamentos que se usan como pomada, como la terramicina. ¿Eso es cada cuánto tiempo? Mira, la terramicina, eso se utiliza más que todo cuando es una blefaroconjuntivitis. También con una conjuntivitis o una blefaritis, ¿no? O sea, cuando hay compromiso también de las pestañas, de los folículos, ¿no? Ajá. Porque, o sea, la conjuntivitis con gota, me pregunta entonces esto, ¿no? Doctor, ¿y cuál era el tiempo de evolución en la alérgica? ¿En la alérgica cuál es el tipo de evolución? Solo cuando está expuesto, el tema es que tú tienes que o sea, ver cuáles son sus antecedentes, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, cuando preguntas a un paciente qué antecedentes tiene, tú ya estás dirigiendo más o menos a qué tipo de conjuntivitis es, ¿entiendes? Y eso lo termina de corroborar con esto, pues, ¿no? Con su clínica, ¿entiendes? Por decir, alérgica tiene papilas, ¿no? Entonces, si tú ves que tiene un antecedente y tiene papilas, vas a saber que no es la bacteriana, sino es la alérgica, ¿no? ¿Listo? Más o menos porque así es que tiene un mayor edema, no más que otros, ¿no? O sea, tienes que correlacionar. ¿Listo? No me preguntas, ¿no? Entonces, las conjuntivitis son una emergencia o no son una emergencia, ¿no? Si bien es cierto, el paciente va a estar muy incómodo, va a estar muy... En la clínica de repente sí es emergencia, ¿no? Porque estamos cobrando de todo. Pero en el hospital, en el no es una emergencia, por eso. No lo vamos a llamar emergencia en ambulancia a tu posta porque tiene una... En cambio, este de acá sí es algo un poco más severo, es una uveitis. ¿Qué es una uveitis? Ahora vamos a ver. ¿Alguien ha visto esto primero en la práctica? No. Es algo muy frecuente. Entonces,
Para empezar, primero por lo menos hay que saber qué compone la uvea, ¿no? La túnica vascular, que es la túnica vascular del ojo, está formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Estas tres partes conforman la uvea, ¿no? Entonces, ¿qué es la uveitis? Es la inflamación de cualquiera de estas estructuras. Puede inflamarse el iris, el cuerpo ciliar o la coroides, ¿no? Aquí está. Todo lo que corresponde a la uvea. ¿Listo? Incluso hay oftalmólogos que se dedican solamente a ver uvea nada más, porque es un tema muy extenso. O sea, hay oftalmólogos que hacen su pelo o hacen solo en uvea nada más, porque es como que un tema bien complejo. Ahorita le voy a decir solamente la parte más superficial. ¿Listo? Entonces, en países desarrollados, entre 15 y 7 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Aquí en el Perú mucho más, bueno, porque acá viene el paciente, le da sus antibióticos para que se vaya a su casa después que está operado y vuelve al año, ¿no? Te dice, doctor, ahora sí no veo. Ya, pero se cuentan, ¿no? Constituye al 10 al 15% de nuevos casos de ceguera. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, un paciente, por ejemplo, que ha sido operado de catarata y no recibe un tratamiento antibiótico profiláctico, puede tener una uveitis, ¿no? En cualquiera de las estructuras, ¿no? Entonces, al tener una uveitis, puede generar un caso de ceguera. Más frecuente en la cuarta década de la vida, ¿por qué? Porque normalmente en esa edad es cuando el sistema inmunitario está más débil y también cuando se hace la cirugía de catarata, ¿no? Pero también puede ocurrir en cualquier edad. Por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, ¿no? Hace poco tuve un paciente que era código blanco y vino y tenía uveitis. No sabía, chico. Joven, ¿no? 18 años. Entonces, tres tipos de clasificación: por anatomía, por clínica y por etiología. ¿Listo? ¿Cuándo se dice que puede haber una uveitis anterior? Cuando está comprometido el iris, ¿no? Puede ser una iritis, o cuando está comprometido el iris y la par plana del cuerpo ciliar, idiociclitis. Cuando puede haber una uveitis intermedio, posterior y panuveitis. Estamos hablando de cada una de ellas, ¿no? Como digo, algo del anterior, intermedio y posterior. Entonces, en la anterior, ¿qué partes van a estar afectadas en la uvea? O sea, ¿qué partes van a estar inflamadas? Predominantemente en el iris se produce una idiociclitis y también puede estar comprometida la parte anterior del cuerpo ciliar, ¿no? Que son toda esta percepción acá. Esta acá es el iris y esta acá es la parte anterior del cuerpo ciliar, porque el cuerpo ciliar es todo esto, ¿no? Pero la parte anterior del cuerpo ciliar. ¿Listo? Entonces, para que te lleves claro que es una iritis, que es una idiociclitis, iritis, condición inflamatoria que afecta al iris, también conocido como iris anterior. Idiociclitis, condición inflamatoria que compromete a dos estructuras, tanto el iris como el cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, en la uveitis intermedia, que van a estar comprometidos, la par plana, que puede ocasionar una perplanitis, una cistitis crónica, ¿no? También puede estar la parte posterior del cuerpo ciliar, una par plana y la periferia de la retina, ¿no? Para que te veas claro que es todo lo que dice acá, la par plana es una forma particular de uveitis que se caracteriza por inflamación o previsión de estructuras anatómicas que se denomina pars plana, ¿no? Obvio, pues, ¿no? Si ves una pars planitis no va a ser del iris, ¿no? Tiene que ser la pars plana. En la pars planitis se inflama también el vitrio, ¿no? ¿Sí saben cuál es el vitrio? El humor vitrio, sí. Humor vitrio, ¿no? ¿Sí saben, no? Sí, esa bolita de A ver, una preguntita antes de continuar. Porque... Una preguntita, ¿cómo se llama esto? O sea, si fuera un ojo normal, ¿cómo se llama esta parte de acá? Esta parte que tiene... ¿Ah? Iris. Iris, ¿no? ¿Y esta parte de acá? Esclera. ¿Ya? ¿Y esta parte que está... Pupila. Pupila. Pupila, ¿no? Y por delante de todo esto que está... Córnea. Ah, ya, está bien, mucho, porque una vez, o sea, estaba hablando así, y le digo, me una pregunta y no sabía dónde estaba el iris. Y le hizo un residente, pues. Entonces, continuamos. Miren, por ejemplo, alguna parte,
intermedia puede generar esto ya, ¿no? Que haya inflamación en el vitrio, ¿no? El vitrio es el contenido que tiene el ojo, el que le da la tonalidad al ojo. ¿Listo? El ojo es gelatinoso, así tiene una tonalidad porque está lleno de vitrio, ¿no? O humor vitrio también, ¿no? Por ejemplo, acá está todo la inflamación ya como una telaraña, ¿no? O sea, ¿esto qué va a ocasionar? Que en un momento la retina se desprenda, ¿no? Por eso que le deja ciego al ojo. Porque toda esta es como una telaraña que está inflamado, entonces hace que la retina de lo que está aplicado en su lugar se desprende y se vaya hacia adelante, no lo jala por tracción. Entonces el ojo también queda ciego. Y en la uveitis posterior, ¿qué va a estar comprometido? ¿Cuál es? La retina ya propiamente dicho, ¿no? La base vítrea, lo que decimos en la coroides, la retina, puede ser una coroidorretinitis, ¿no? La parte más posterior ya de la retina. Acá está la coroiditis, ¿no? Las inflamaciones en las placas emergentes. Para que sepa, ¿no? Una vitritis. Yo creo que este paciente verá. Este paciente ya está ciego, pues, ¿no? Este paciente ya está una uveitis, una panmoveitis, ¿no? Pero claro, tiene su vitritis. Otra retinitis, mira cómo está. Hay casos ya muy extremos, que ya hay pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Que han tenido crecimiento de retina, parte diabética y todo. Y la panmoveitis es la afectación de todo el tracto uvear, ¿no? Todo el anterior, intermedia y posterior. ¿No? Eso para que te lleves claro cuándo es una uveitis anterior, ¿no? Que va a estar la cámara anterior, la uveitis va a estar todo en el vitrio y la uveitis posterior en la retina y en la coroides. La panmoveitis todas las anteriores. En cuanto a su clasificación clínica, van a ser las agudas y las crónicas. Las agudas normalmente tienen un inicio sintomático brusco, no aparece de un momento a otro, persiste por 3 meses por lo menos, y si la inflamación reaparece de ataque inicial se denomina una uveitis recurrente. Entonces, antes de los 3 meses vuelve a aparecer a pesar de recibir tratamiento, es una aguda recurrente, ¿no? Y la crónica cuando dura más de 3 meses. Es un inicio insidioso, puede ser asintomático, aunque puede ocurrir alteraciones, no agudas. El tipo de etiología, ¿no? Exógena, cuando una lesión externa, ¿no? A la uvea, alguna invasión microorganismos de fuera, ¿no? Por ejemplo, en una cirugía de catarata, que tú le has hecho al paciente, has hecho cortes, has entrado y por ahí el paciente no se cuidó bien o no le diste antibióticos adecuados y generó que entre el microorganismo y se generó una inflamación, ¿no? Causas infecciosas y también puede ser una infección. Endógena por microorganismos, otros agentes que también desde el interior del paciente, ¿no? El paciente puede estar haciendo de repente, por ejemplo, esos pacientes que entran por shock, por septicemia, ¿no? Pueden generar una endocardita, ¿no? Causas inmunitarias, causas sistémicas, causas neoplásicas, en pacientes que ya pues, tienen cáncer, ¿no? Acá están todos los patógenos que pueden generar, ¿no? Pueden ser generados por parásitos, por hongos, virales, bacterianas. Por ejemplo, a mí me pasó un caso muy característico de un paciente en México que tenía un tipo de hongo. Nunca supimos qué tipo de hongo fue. No era ni uno de estos, obvio, ¿no? Hicimos los cultivos todos porque el paciente usaba lente de contacto nada más. O sea, usaba lente de contacto y un día se durmió con la lente de contacto y ya pues no, al día siguiente vino con el ojo rojo, el paciente lo dejó así, pasó como que 1 semana, 2 semanas, seguía el ojo rojo, hizo una inflamación. Cuando llegó al consultorio ya le detectamos una uveitis anterior, le sacamos, le dimos antibióticos, todo, y no mejoraba, ya había pasado así más o menos 15, 20 días, llegó de nuevo a los 3 meses ya era una uveitis crónica, le sacamos los cultivos y todo y nunca apareció, o sea, nunca supimos qué tipo de hongo era porque no detectaba ni siquiera la extinción. Al final perdió el ojo. Síndrome de limitación del ojo, ¿no? Este idiopático, este anterior, sinaptopatía, para que vean también todas las infecciones no sistémicas que se pueden generar, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con artritis, que ya tienen un tratamiento, ¿no? Los que tienen lupus, escoliosis, pueden tener una uveitis de contenido. Entonces, en el anterior, ¿cuáles son los síntomas?
En la fase aguda, fotofobia, ¿no? Un paciente que se expone a la luz y tiene bastantes problemas, no puede soportar la luz, tiene que estar todo el tiempo en la oscuridad o no puede ver en la luz, ¿no? Tiene dolor, enrojecimiento de los ojos, disminución de la agudeza visual y lagrimeo. En la fase crónica ya normalmente el paciente ya está asintomático porque ya toda la inflamación está completa. Va a haber leve enrojecimiento y percepción de objetos flotantes. Entonces, mira, entre la aguda y la crónica, lo que más hace diferencia es que acá hay disminución de la agudeza visual. Acá no menciona porque ya es obvio, ¿no? Si que la aguda tiene disminución, en la crónica ya debe tener más. Signos que se van a presentar: inyección circuncorneal violácea, que se presenta normalmente en la iris, precipitaciones corneales, presencia de células en la etapa anterior, fluidez del humor acuoso, no de líquido, que puede gustar. No lo ocupé, la resaca. En intermedio va a haber percepción de objetos flotantes, afectación de la huesa visual también, causa por edema macular crónico también puede generar esto intermedio. Porque ¿qué parte del ojo va a estar comprometido en la uveitis intermedia? ¿Qué parte de la uvea va a estar comprometida en la uveitis intermedia? Cuerpo ciliar posterior. La parte plana ahí, la parte periférica. Entonces por eso puede generar eso. Los signos pueden presentar una viteritis, una ausencia de ligencia inflamatoria buscarse en el fondo de ojo, ¿no? Pero ese el fondo de ojo vas a ver todo oscuro, vas a ver todo que está como que amarillento. En la posterior ya puede haber percepción de objetos flotantes, va a estar normalmente afectada ya la visión, no hay una buena agudeza visual, va a haber turbidez en el humor vítreo, ¿no? Opacidades, puede haber incluso un impedimento de vítreo posterior, un impedimento de retina, una coloridintis, una profunda, una presión agudizada, una retinitis, ¿no? Efectos flotantes, una vasculitis, los vasos de la retina van a estar aumentados de tamaño, ¿no? Uveitis anterior por continuidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente en las complicaciones, ¿no? Cuando hay una uveitis anterior, cuando no es tratada adecuadamente? Sinequia. ¿Qué es una sinequia? Es lo que mostramos en la primera imagen, ¿no? Que la pupila se deforma y se pega al cristalino. Una sinequia. En este caso posterior, queratopatía en banda, puede generar catarata por uveitis. Y operar una catarata que un paciente que ha tenido uveitis es súper complicado, ¿no? Porque se puede complicar muy fácilmente, como todo está inflamado, todo está pegado como telaraña. Al estar obstruido va a generar obviamente un glaucoma, ¿no? Y puede esto generar una edema macular también. Esto en la uveitis intermedia va a haber edema macular sistólica, porque esto convertido en la parte más profunda del ojo, forma de membrana ciclítica, cataratas también y detrimento de retina perfección. Y en la posterior va a haber afectación de la mácula en proceso inflamatorio, ¿no? La mácula puede generar un edema, un edema cistoide, oclusión vascular, desprendimiento de retina. Es todo un tema esto. Por eso cuando normalmente operamos cataratas le damos un montón de antibióticos para evitar que llegue algo a esto, ¿no? Porque una vez que el paciente ha hecho uveitis, ya es algo incierto, ¿no? Acá está, por ejemplo, la sinequia, como el ojo izquierdo, la pupila pierde su forma y se pega al iris, ¿no? El iris bombea cuando ya está todo ya sinequiado. El tratamiento principal es el midriático, ¿no? Darle gotas para que la pupila dilate. O sea, cuando tú estás viendo que está empezando a hacer sinequia, tú ves que hay células, todo lo demás, aparte de darle continuamente los antibióticos y todo lo demás, tienes que darle midriático. ¿Por qué? Porque hace que la pupila se dilate, entonces está en movimiento, ¿no? Al estar en movimiento no se dilate, o sea, no se pega acá. Entonces el principal es darle su midriático. Como la uveitis, por ejemplo, es una inflamación uveitis,
con infectada, que tiene que dar corticoides para que se inflame lo antes posible, ¿no? Antiinmunosupresores, si es que hay algún tipo de tratamiento, antimetabolitos y niveles de ¿Preguntas de British? Doctor, Claro, ¿no? doctor, si hay compromiso ciliar, ¿cabe la posibilidad de que esto afecte a la zónula, o sea, el sostén del cristalino y pueda hacer de repente luxación del cristalino? Luxación no, pero o sea, como te digo, lo que pasa es que tienes que entender que la uvea, el cuerpo ciliar está flotante, o sea, no es parte de la uvea. Ah, ya. Ajá, entonces, o sea, son dos estructuras diferentes, ¿no? Mm. Entonces, o sea, es como que yo te digo el dedo, pero tiene la uña, ¿no? O sea, forma parte, pero son estructuras diferentes, ¿no? O sea, te puedes infectar el dedo, pero la uña va a estar igual, ¿no? Es igual, el cuerpo ciliar está sosteniendo el cristalino. Se infecta toda esa inflamación que, o sea, puede generar un daño en el cristalino como una catarata o algo más, obviamente que sí. Pero, o sea, que haga una luxación, o sea, que se rompa, por eso no. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Las estructuras. Tienes que ver claro cuál es una uveitis posterior, cuál es una intermedia, cuál es una anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, se ve bien claro, ¿no? ¿Cuándo es la anterior? Normalmente cuando está el iris, ¿no? Intermedia. ¿Cuándo es? ¿Qué estructura está en la intermedia? La retina y el cuerpo ciliar posterior. La parte inferior, ¿no? En el posterior, ¿qué es este de acá? La coroides también, la coroides, la retina, ¿no? El vítreo, ¿no? La respuesta del vítreo. ¿Listo? Doctor, disculpe, ¿cuál dijo en la parte intermedia? La parte intermedia. ¿Qué pregunta de la parte intermedia? O sea, ¿de qué está conformado la uveitis intermedia? Ya, esta con la parte plana y la parte posterior del cuerpo ciliar, ¿no? Ya, gracias. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Doctor, son esas 4 clases las que vamos a hacer ahora para acabar el semestre. Ajá, sí, son estas 4. Listo, entonces la principal patología o lo más importante, una de las patologías más frecuentes en oftalmología, que es el pan de cada día, es la catarata, ¿no? Entonces, ¿qué es la catarata? Si no es la opacidad del cristalino, ¿listo? ¿Cuántos de nosotros vamos a tener cataratas? Todos vamos a llegar a un momento a tener cataratas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es algo que más o menos tenemos que ver porque, por ejemplo, va a haber varios tipos de cambio en un momento, ¿no? Que tú ni siquiera te vas a dar cuenta y vas a ir pasando los años y te vas a dar cuenta que al final cuando ya el ojo ya ha perdido ya totalmente la visión, ¿no? Que no es lo correcto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con los años, el lente intraocular que tenemos en el ojo, que se llama cristalino, va perdiendo su nitidez, pues, ¿no? Por la propia envejecimiento de este, ¿no? Por ejemplo, este es un ojo que normalmente cristalino joven, ¿no? Está totalmente transparente, no es flexible, acomoda, ¿no? Pero este, por ejemplo, es un paciente que ya tiene un tipo de catarata, ¿no? Ahora, ¿cuántos tipos de catarata hay? Hay un montón, ¿no? Lo vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando el cristalino está así? Empieza a generar una visión borrosa, ¿no? Puede generar, por ejemplo, una miopía, una hipermetropía, algún tipo de metropía. Y también no solamente genera una metropía, sino también genera una disminución de la calidez de la visión, ¿no? Porque tú puedes ver hasta la letra más pequeña, pero de repente los colores, de repente la calidad de la visión ya no es la misma, ¿no? De cuando eres joven. ¿Listo? Entonces, normalmente va a haber cataratas que son de tipo adquirida, ¿no? Que todos vamos a tener en algún momento. Puede ser subcapsular anterior, subcapsular posterior, nuclear, cortical, enano en Navidad, también llamada, que es muy poco frecuente. Y por la madurez, que puede ser también madura, hipermaduro o morganiana, ¿no? Que estamos hablando.
La catarata presenil va a ser la catarata que normalmente va a estar relacionada a un tipo de enfermedad como la diabetes, que es la más frecuente, ¿no? La terapia mectónica, la citópica, la fibrosis tipo 2, ¿no? Y la catarata traumática que también vamos a ver es por una lesión penetrante, ¿no? Por una contusión, por un choque eléctrico, algo genera que el cristalino se opaque de un momento a otro, ¿no? ¿Listo? La catarata también puede ser inducida por fármacos. Por ejemplo, ahora hay bastantes pacientes jóvenes, o sea, por decirle 35 40 años, que tienen un tipo de catarata bien avanzada. ¿Por qué? Porque normalmente ahora en la pandemia hemos usado bastante corticoides. La mayoría se ha tomado dexametasona, ¿no? Prednisolona, ¿no? Prednisona. Entonces, esto hace que también el sistema genere un tipo de opacidad con la carbamazepina, la amiodarona, ¿no? Unos productos también pueden generar esto. Y la catarata secundaria, como te digo, la uveitis anterior crónica puede generar, el ojo ángulo cerrado puede generar una catarata, las miopías altas, que son las miopías magnas. ¿Cuál es la miopía magna? Mayor de 5. Más de 5 minutos. ¿No? Una distrofia digital en el fondo del ojo menos puede generar una catarata. Las que son sin asociación sistémica, ¿no? Las hereditarias aisladas, ¿no? La catarata nuclear, la polar. Normalmente estas son en niños. Tú le ves al niño, viene la mamá y dice, doctor, en el medio del ojo veo que tiene un puntito blanco, ¿no? Tú le examinas, le dilatas las pupilas y ves que tiene un puntito justo en medio de su cristalina, por anterior, posterior, ¿no? Como te digo, los sistemas que pueden entrar incluso por el touch. Y hay unas anomalías cromosómicas que también generan un tipo de catarata. Entonces, desde la más frecuente es la superciliar posterior. Cuando ves polanca de hendidura, esto es lo que vas a ver, ¿no? Normalmente una opacidad, ¿no? Normalmente la parte más posterior del cristalino es donde se empieza a formar las cosas opacadas. Acá está, acá lo puedes ver. O sea, esto acá le están enfocando de un lado así para ver la profundidad, ¿no? Se asocia, como te digo, una miopía como resultado del aumento del índice de presionamiento cristalino y aumento de la esfera, ¿no? Entonces, esto, como te mencioné el otro día, es también llamada el estado de miel de la catarata o segunda visión de los ancianos, porque genera una miopía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente, lo que no veía de cerca, sin lentes, empieza a ver de cerca, ¿no? Porque lo miopiza. Entonces, el paciente piensa, pues, ¿no? que está mejorando la visión cuando no es así, ¿no? Sino que ya tiene catarata y lo está miopizando. O sea que se termina de opacar y la catarata ya pierde la visión mucho más. Acá, por ejemplo, las corticales, ¿no? Como puedes ver acá, toda la parte cortical está opaca, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cataratas son de pacientes que normalmente se operan las cataratas a muy avanzada edad. ¿Por qué? Porque esto es parte externa, ¿no? El cristalino se va opacando, pero el centro, el eje visual, permanece transparente. No tan transparente, pero o sea, le permite ver, ¿no? Entonces el paciente dice, ¿para qué me voy a operar si todavía puedo verlo? Esta es la catarata en árbol de Navidad. Yo lo he visto en todo mi vida, lo he visto una vez nada más. Pero es más o menos así. Incluso lo que yo vi tenía varios colores. Acá no se ve bien, ¿no? Pero bueno. Poco frecuente, no sé. Existe. Esto es por relacionar la edad, ¿no? Cuando uno se dice que es una catarata inmadura, madura, ¿no? Catarata hipermadura, mira todo blanco, ¿no? Y la mogardiana está todo negro, todo. Ahora, ¿cuál es lo ideal para operar? Normalmente lo ideal es operarse acá, pues, ¿no? Si tú esperas a tener una catarata madura, hipermadura, mogardiana, ya el pronóstico también no es tan bueno, pues no puede ocurrir cualquier complicación. Imagínate, ponerte acá es una piedra, o sea, literalmente yo he operado cataratas así y son, o sea, ni siquiera el fango lo rompe, ¿no? O sea, tienes que sacarlo por extracapsular, o sea, hacer un túnel y sacar la catarata. Y cuando lo tienes, o sea, afuera, pues lo tratas de aplastar y es una piedra, literalmente, o sea, está muy dura. Entonces, ¿por qué va a estar relacionada también una catarata por la diabetes? Porque al haber aumento de la glucosa, el humor acuoso va a estar más presente en el cristalino, ¿no? Al tener esta irrigación más frecuente del cristalino, va a ocurrir una opacidad, ¿no?
Entonces, ¿qué genera esto? La vasoreductasa, ¿no? La glucosa genera sorbitol y sobrehidrata el cristalino, cuando hay una sobrehidratación. Al haber una sobrehidratación, el cristalino empieza a opacarse. La catarata senil relacionada a miotónicas, el 90% de estas presenta hipersensibilidad cortical fina sin mucosa. Aparece en la tercera década de la vida, normalmente pacientes que tienen ese tipo de metropía, evoluciona en cataratas superficial estrellada, no capacidad de recuperarse. Acá están las cataratas traumáticas, por ejemplo, la catarata en roseta, los anillos de Bose, catarata penetrante, ¿no? Acá hay, por ejemplo, hay penetrable, todas las cataratas. Reducida por fármacos, normalmente por corticoides, ¿no? La secundaria, por ejemplo, uveitis, ¿no? Como te veía, mira, por ejemplo, este tipo de catarata con una uveitis, mira cómo está bien, ¿no? Está totalmente silenciado, ¿no? Está pegado, entonces, todo este paciente, para operar la catarata, nosotros tenemos que dilatar la pupila, ¿no? Ponerla más grande por la pupila para poder operar, ¿no? Este paciente, por ejemplo, se podrá operar, o sea, ya tienes que entrar y tú mismo cortar esto, ¿no? O sea, tratar de que se separe. Ahora, al separarse esto está pegado con el índice. Entonces, es una cirugía bien compleja, ¿no? Bien compleja. Normalmente estos pacientes que terminan de romper la cápsula, ¿no? Tienen que colocar la situación esclera, bien popular, ¿no? Todo un tema. Y ver la retina también, si que tiene buen pronóstico, porque como tú has visto, o sea, estos pacientes que tienen un tipo de uveitis pueden generar desprendimiento de retina o más. Entonces, de nada vale que lo operen la catarata si la retina está desprendida, por ejemplo. El glaucoma puede generar un tipo de catarata. ¿Por qué? Porque al estar elevado la presión intraocular del ojo genera pues una opacidad, ¿no? El ojo se vuelve totalmente hipotónico, entonces genera que la catarata se ponga, el cristalino se ponga blanco, ¿no? Entonces se puede ver por eso un contenido blanco, grisáceo. Y la catarata por miopía alta, ¿no? Los pacientes miópicos, como te digo, cuando un paciente es miope alto, es un ojo totalmente secundario, es un totalmente diferente, ¿no? O sea, va a tener de todo. El paciente puede tener una frecuente catarata, puede tener un frecuente desprendimiento de retina, puede tener un frecuente todo. Como te digo, las congénitas van a ser por la polar, la celular, ¿no? Que es este acá. Por ejemplo, esta, ¿no? Que ya vienen los niños así, ¿no? Presenta aproximadamente 3 de 1000 suicidios, ¿no? Puede pasar partes bilaterales. He visto varios casos de esto en el hospital acá en Cotefiera, tenían un montón. Normalmente son hereditarios, recontra hereditarios, porque o sea, la mamá, el papá también tenía, también fue operado y los niños también tienen. Muy frecuente. Esta es la polar. La polar anterior. Por eso es muy característica, porque tiene justo en el medio, tiene un puntito blanco, ¿no? Tú lo ves y ya dilata la pupila igual para verlo y ya ves que tiene una referencia. Ahora, este no necesariamente se le opera, depende de qué tanto le quita la visión al paciente, porque a veces escucho operar a los niños con catarata de polar, se pueden complicar también. Por ejemplo, cuando ya genera un tipo de... Así es la catarata polar. Una pequeña tolerancia. Por galaxemia, los pacientes que tienen un tipo de ausencia de este tipo de PTUT generan pues una opacidad de cristalina, gota de aceite se llama. La catarata por eso es una enfermedad que todo se da catarata, ¿no? Opacidad laminar, interacción metabólica, el síndrome del lóbulo, que es el paciente tiene tos cerebral, etc. Y por la roviola también, antes cuando no había las hechas, se generaban también cataratas. Estas ahorita, aunque no crean, tenemos en el Perú, ¿no? Ahí en el Perú. El síndrome de Down, normalmente van a tener un tipo de catarata también. Los niños con síndrome de Down, tienen de todo también, ¿no? Me parece de todo. Por ejemplo,
Acá es una pregunta clásica del examen de NAM. Normalmente lo tocan mucho de acá. Encima del cacao, por ahí, pero lo principal que se tiene que llevar es que esto es una catarata, qué tipo de cataratas hay, ¿no? Morfología, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cuántos tipos de catarata hay? Supongo menciona 3 tipos de catarata, ¿cuáles pondrías? A ver. Congénita Traumática. y traumática. ¿Y qué más? Cataratas Etcétera, etcétera. Inducida pues, por Tres, corticoides, corticoides. la trauma. Eso es más o menos lo que tú le tienes que llevar, ¿no? O sea, cuando veas un paciente, tú de repente no vas a poder diagnosticar eso, qué tipo de catarata es, porque no vas a tener también una lámpara individual. Pero lo principal es que, o sea, sepas por lo menos qué es una catarata, ¿no? O sea, cuando tú ves a un paciente, por ejemplo, y lo examinas, y ves que está así el ojo como esta parte de acá, cuando tú ves a un paciente, ¿no? Un viejito ahí donde estás trabajando, y ves que tiene una catarata de este tipo, ya no necesitas una lámpara individual para saber que es una catarata, ¿no? O sea, simplemente ya te das cuenta, ¿no? Le tomas la bolsa visual y encima el viejito está PL o NPL, te das cuenta que es una catarata, entonces lo refieres con catarata, no le vas a poner metropía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas cataratas ya son muy fáciles de detectar con un camino, ¿no? De repente una polar, por ahí se te puede escapar, ¿no? Pero ahí, o sea, lo que tienes que saber es cómo se presenta una catarata, saber diferenciar una catarata de otra enfermedades, ¿no? Son preguntas de catarata antes de pasar al último. Todo claro, ¿no? Es sencillo la catarata, ¿no? O sea, catarata es como que te digo, lo principal, una de las principales patologías de oftalmología, cuando la catarata es la opacidad del cristalino, todos vamos a tener catarata. Entonces, Doctor, ¿vamos a tener un break o quiere usted continuar? no lo terminamos, ¿no? Ya terminamos. Porque para hacer este plan. ¿Te preguntas de catarata? Siga. Nada, ¿no?